que estamos estudiando en el libro de Éxodo y estamos ya en el capítulo 7. Les invito a estar de pie una vez que hayan encontrado este pasaje. Acompáñenme para tener la lectura en el capítulo 7, versículos 8 al 13. Todos, hermanos, estén ya listos, estén preparados. Si no nos subimos todos al camión que va de salida, pues mire, difícilmente se va a subir cuando ya arrancó. Le animo que se prepare en actitud, en oración, en concentración. Voy a dar oportunidad que todos estén en el pasaje. Éxodo, capítulo 7, versículos 8 al 13. Los que están bajando o están allá abajo y me escuchan, apresuren por favor su paso para que puedan estar junto con todos en el inicio del sermón. Y de paso les digo, hermanos, y les animo, que cuando va a comenzar el sermón, no tome el tiempo para ir al baño, para hacer otra cosa que tenía pendiente. Hágalo antes, cuando empiece el sermón. Desde que nos paramos aquí, ya hay que estarnos preparando. Créame, es beneficio para su alma. Vamos a leer la escritura, hermanos. Lea conmigo alternando. Comienzo el versículo 8, usted en el 9. Así vamos a leer hasta el versículo 13. Allí nos unimos todos en la lectura. Pero comienzo yo en el versículo 8. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Señor, en esta mañana yo ruego, Padre, que obres en gracia para con nosotros. Toma las mentes y los corazones de mis hermanos aquí. El control absoluto de mi persona, Señor, para que yo sea fiel a tu palabra. Que recibamos de ti, Señor, la porción que necesita nuestra alma. Te ruego, Señor, que nadie salga vacío. Que podamos recibir tu bendición esta mañana a través de la exposición de las Escrituras. Para gloria tuya, Señor, glorifícate en este tiempo, en esta hora, Señor, a través del mensaje. Te lo pido, Señor, por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Estamos entrando, hermanos, a una etapa del relato del libro de Éxodo impresionante, porque las próximas semanas estaremos viendo las plagas, el despliegue de Dios a través de las plagas para liberar a su pueblo. Pero antes hay una especie de introducción. Las introducciones normalmente en nuestras mentes a veces las queremos pasar por alto. Queremos ir directo al grano, pero hay una razón por la que hay una introducción. Cuando usted lee un libro, va a ser tentado a ir a los capítulos de más emoción, o va a ser tentado a brincarse el prólogo y la introducción y llegar a la acción. Pero hay una razón por la que está todo esto previamente. Y literariamente es para una mejor comprensión de todo lo que viene. Pero además, cuando hablamos de la palabra de Dios, hay edificación directa en cada porción de las Escrituras. Y entonces lo que vemos aquí en este relato tan breve del versículo 8 al versículo 13 es un preámbulo de lo que va a venir cuando Dios se va a manifestar por medio de las plagas. Y entonces lo que nos dice en pocas palabras, y este es el tema del sermón esta mañana, el título del sermón es que la obra es de Dios. La obra es de Dios. ¿Qué tema tan corto? Y posiblemente tan trillado.
Pero mire, hermano, el descanso que encuentra uno en un tema como este. ¿Cuántas veces no se ha encontrado haciendo la obra usted en sus propias fuerzas? ¿Cuántas veces no ha pensado que la obra es suya? ¿Cuántas veces no se siente desanimado porque no alcanzó las expectativas de esa obra, porque lo hacía en sus propios planes, métodos, fuerzas, asumiendo que es suya? Pero hermanos, la obra es de Dios. Descanse en eso. Porque Dios obra perfectamente, tú debes confiar en su palabra. Porque Dios obra perfectamente, tú debes confiar en su palabra. Es decir, la obra es de Dios y Él la hará a su manera. Solo obedece, solamente confórmate, solamente sigue las instrucciones, confía plenamente en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios prepara su obra. Eso es lo primero que vemos en los versículos 8 y 9. Porque Dios prepara su obra. Mire qué hermoso la forma en que el Señor introduce lo que va a hacer maravillosamente más adelante. Viene y trae a su siervo Aarón y Moisés y le da instrucciones. Él está preparando su obra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Hermano, lo mismo hace el Señor con nosotros. El Señor llama a Gabriel y a Julio, llama a Ruth y a Vanessa, y llama a Alejandro y a Arturo, y los trae delante de Él cada vez que abrimos su palabra y nos da instrucciones diciendo. Pero hermanos, a veces somos tan descuidados de quién nos habla y por eso luego no entendemos de quién es la obra. Pero Dios prepara su obra. Cada vez que nos habla, está diciendo lo que espera, lo que viene, lo que quiere, lo que hagamos. Él está preparando antes de que suceda. No se pierda, hermanos, la instrucción de Dios cuando viene a la iglesia, porque Él está preparando lo que viene por delante. ¿Cuántas veces nos sorprendemos de lo que nos ocurre el jueves y pensamos lo que nos había hablado el domingo el Señor? ¿Cuántas veces no estamos listos para lo que nos ocurriría el sábado porque nos perdimos el domingo? Pero tiene que saber, hermanos, que el Señor prepara su obra y llama a estos siervos y les dice, si Faraón os responde diciendo, la traducción más correcta o más fidedigna no es si Faraón os responde. ¿Sabe cuál es la traducción más fidedigna? Cuando Faraón responda tal cosa. Esa es la traducción más correcta. En todas las demás traducciones lo va a encontrar así, en los manuscritos más antiguos. Porque no es como que Dios está diciendo, mira, si Faraón dice esto, como si Dios no supiera qué va a decir. No, dice, cuando Faraón te diga, porque sabe que, hermano, cuando Dios prepara su obra, Él sabe lo que va a ocurrir. Él sabe lo que va a resultar. Él sabe la respuesta del enemigo que te van a dar. Y cuando eso ocurre, dice el Señor, cuando Faraón responda diciendo, muéstrame milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Dios prepara su obra, hermanos, y explica detalladamente a estos siervos lo que va a venir, la oposición que van a recibir y la respuesta que deben dar. Sepa, hermano, que Dios hace lo mismo con sus hijos al día de hoy. Por eso es tan importante atender con seriedad, con concentración la palabra de Dios. Por eso le digo, hermano, que cuando empieza el culto, Dios empieza a hablar, no porque el pastor va a decir lo que a él se le ocurrió, es que está exponiendo la palabra de Dios como para que usted, sin ningún empacho, sin ninguna necesidad a veces, se levante de su lugar y se vaya a hacer no sé qué. A veces hay que aguantarnos las ganas de ir al baño. De verdad. Porque está hablando Dios. O prepárese con tiempo. Porque está hablando Dios. Porque luego decimos, ay Señor, ¿cómo le hago en esta situación? Ay Señor, ¿por qué me permitiste que pase esto? Señor, ya no puedo. Y el Señor dice, yo te preparé antes. ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no me atendiste? Yo te dije lo que iba a venir. Yo te dije lo que iba a resultar. Y te dije cómo respondieras. No me acuerdo, Señor, pues ni fuiste al culto. No, pero sí fui, pues te paraste. Te distrajiste. El Señor llamó a sus siervos y les dijo, ¿para qué cree que el Señor quiere que vengamos a la iglesia? Para que nos exhortemos con su palabra, para que le conozcamos, para que estemos en comunión con Él, para que estemos delante de Él, porque Dios habla. Y Dios prepara
a sus siervos. Dios le quiere preparar. No desprecie este momento de la escritura, de la exposición de la palabra, como si fuera algo de hombres. Yo no le estoy diciendo 5 técnicas para tener éxito en su trabajo. Le estoy diciendo que el Señor quiere prepararle, porque eso dice su palabra. Él quiere que usted haga la obra de Dios en los términos de Dios. En su palabra está la voluntad de Dios que Él quiere hacer a través de nosotros. Hay tantas cosas, hermanos, que en la Escritura dice para nosotros, y muchas de ellas el Señor nos las refresca domingo a domingo porque vienen en la semana. Por tanto, id a ser discípulos, dice la palabra neotestamentaria para la iglesia actual. Nos está preparando. Amaos los unos a los otros. Nos está preparando. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nos está preparando. Presentad defensa con mansedumbre a todo aquel que demanda razón. Nos está preparando. Glorificad a Dios en todo lo que hagas, sea que comas o que bebas o hagas cualquier otra cosa. Son instrucciones que podemos seguir la lista larga de lo que el Señor nos dice a nosotros que tenemos que atender, que hacer. Y cada domingo nos dirige en un área específica. Yo espero que no salga de aquí sin nada en su cabeza, en su corazón. ¿Qué le habló el Señor esta mañana? Porque el Señor lo está preparando para algo. Y le dice además la respuesta que dará el mundo. La respuesta del mundo, la Escritura nos advierte, hermano, que será agresiva, que será sin consideración, inquisitoria, va a ser destructiva. Y dice la Escritura, no te sorprendas de eso. Como si alguna cosa extraña te aconteciese, dice Pedro. A veces nos cae la prueba a media semana y estamos ahí pensando que ¿cómo es posible que me pasó? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Y por qué me pasa eso? Hermano, ¿qué no estás yendo a la iglesia? ¿Qué no sabes que la Escritura nos advierte acerca de esto? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña te aconteciese. A estos les parece cosa extraña que tú no corras con ellos en el mismo desenfreno y disolución. Pero ellos están preparados para darle, o aunque no estén preparados, darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en concupiscencias, idolatrías y abominables idolatrías. Absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y el Señor en cada mensaje nos dice, nos señala las cosas que necesitamos atender, las cosas que debemos decir, en las cosas que nos tenemos que ocupar. En la palabra de Dios, hermanos, tenemos todo lo que debemos hacer, todo lo que Él nos manda y la palabra que tenemos que responder y todo en lo que debemos permanecer, porque Dios está preparando su obra a través de nosotros. Pero necesitamos conocer, confiar y practicar su palabra. ¿Está atendiendo a la palabra del Señor, hermano? ¿Están atendiendo esta semana la palabra del Señor? Porque si no, ¿cómo queremos saber qué hacer, cómo responder y permanecer? Porque Dios obra perfectamente. Tú debes confiar en su palabra. Dijimos número 1, porque Dios prepara su obra. Número 2, porque Dios provee poder para su obra. No solo nos da instrucción, no solo nos revela lo que va a venir, pero el Señor nos provee poder para su obra. Mira el versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón. Esa es la instrucción que ya habían recibido de Dios cuando Él les preparó para la obra. Pero ahora viene la acción, dice, e hicieron como Jehová les había mandado. ¿Y qué les había mandado el Señor? El Señor les había dicho que echaran su vara delante de Faraón y de sus siervos. Y se hizo culebra. Aarón y Moisés no tienen el poder de transformar una materia inerte en vida. Pero Dios sí. Y Dios provee poder para su obra. El Señor nada más nos dice, mira, tú no seas infiel a mi palabra. El Señor dice, tú nada más congrégate, tú atiende mi palabra, tú vigila la vida de tus hijos, tú anuncia el evangelio a los incrédulos, tú no te dejes llevar por el materialismo,
a veces es tan difícil hacer eso porque nosotros no vemos el poder de Dios. Ay, Señor, ¿y cómo le voy a hacer si yo dejo este trabajo? ¿Y cómo me vas a sostener? ¿Y cómo voy a comer? ¿Y qué van a decir de mí si hago aquello? Y luego mis hijos si se enojan. Y luego, a veces todas estas cosas que Dios nos manda a hacer, nosotros no las creemos porque no vemos su poder o porque no creemos en su poder, como veíamos esta mañana. Pero hermanos, el Señor nada más nos manda a obedecer y Él provee poder. Él tiene el poder de cambiar el corazón de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, si tú eres fiel a su palabra todos los días y si tú estás en oración al Señor todos los días. Nada más eso te pide hacer el Señor. Él tiene el poder de transformar el corazón. Tú no puedes transformarlo. Le dijo a Moisés, suelta la vara, Aarón, suelta la vara en el piso. Nada más haz eso. ¿Te cuesta trabajo hacer eso? En el nombre del Señor. Y entonces el poder vino. En el nombre del Señor, porque el Señor lo manda, haz lo que dice su palabra. Pedro, ¿se acuerdan aquel hombre cuando venían al templo y que estaba uno tirado pidiendo limosna? Pedro no tiene poder. Le dice Pedro, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Sabe qué está diciendo Pedro? El Señor, a quien tengo, en quien confío, tiene poder para levantarte. Yo no tengo el poder. Lo que yo tengo es a Cristo. Y te comparto de Cristo. Levántate y anda. ¿Y saben quién hizo el poder? ¿Quién obró? El Señor. Pero alguien tiene que ir a ese necesitado. Alguien tiene que ir a tus hijos. Alguien tiene que ir a tu esposa. Alguien tiene que ir a los perdidos. Alguien tiene que dar testimonio a los incrédulos. Alguien tiene que resistir tu propia carne. Y el Señor obrará el milagro que tú no puedes hacer. Obrará el milagro que es imposible para ti poder obrar. Porque Dios provee poder para su obra. Él nada más dice, tú haz la instrucción que yo te llevé, yo te di a cabo y yo voy a obrar lo que tú no puedes hacer. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos esa promesa, pero no la llevamos a cabo? No soltamos la vara en el piso, es decir, no damos el paso de fe. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Ay, pero si eso significa tener que ir todos los días a la iglesia, los días de culto, híjole, ¿y cómo le voy a hacer? Y empezamos a dudar. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. ¿Te cuesta clamar? ¿Te cuesta creer? Por nada estés afanado, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Te cuesta orar? Mire, cuando nos cuesta escuchar la palabra, leer la escritura, orar al Señor, venir a la iglesia, testificar de otros, no estamos considerando en el poder de Dios, no estamos descansando en el poder de Dios, estamos descansando en nuestras obras y sabemos que no podemos, entonces ¿para qué lo hacemos? Así pensamos a veces. Pero debe de recordar esta verdad en este punto. Dios provee poder para su obra. Por eso el tema es, la obra es del Señor. Y Él va a proveer para su obra. Usted sencillamente haga la obra en los términos del Señor y Él proveerá para su obra. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Alíñate a la voluntad de Dios y Él obrará maravillas. Porque Dios obra perfectamente. Tú debes confiar en su palabra. Porque Dios prepara su obra. Porque Dios provee poder para su obra. En tercer lugar, porque el hombre pervierte la obra de Dios. Por eso debes confiar en su obra. Porque el hombre pervierte la obra. No confíes en el hombre, no confíes en ti. Confía en el Señor. Porque el hombre pervierte la obra. Mira lo que hace el versículo 11 al 12a. La primera parte. Lee conmigo, hermano, para que veas cómo la intervención del hombre sin Dios pervierte la obra de Dios. Lean conmigo el 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también los mismos hechiceros de Egipto con su encantamiento, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Hermanos, estos sabios hechiceros que trae Faraón vienen
para desvirtuar el poder de Dios, para quitarle el prestigio, para estropear lo que Dios está haciendo. Y entonces tratan de imitar, porque solamente eso pueden hacer, imitar el poder de Dios, jamás lo van a igualar. Hay personas, hermanos, religiosas, políticas y de todo tipo, que pretenden hacer lo mismo que Dios hace para decir, mira, tú no necesitas la iglesia. Hay otras formas, aparte de la iglesia, en que tú puedes crecer espiritualmente. Tú no necesitas leer la Biblia, hay muchos libros que te pueden transformar y cambiar espiritualmente. Y entonces imitan lo que Dios hace externamente. Y muchos cristianos están yéndose por esos caminos, por esas influencias, siendo engañados por falsos maestros, falsos profetas, que no se conforman a la obra de Dios, a la palabra de Dios exclusiva, y le creen más a las imitaciones. Podría mencionarte una lista de falsos maestros, profetas que usan el nombre de Dios e imitan el supuesto poder de Dios, porque no es Dios el que obra allí. En campañas de sanidad, por ejemplo, en campañas de prosperidad, donde llueve oro y crecen piernas y se levantan paralíticos y nunca se exalta a Cristo. E imitan de forma externa y tramposa lo que el Señor hizo en la iglesia primitiva, de levantar efectivamente paralíticos y de darle la vista a los ciegos y de transformar vidas. Ellos lo imitan. Es lo que están haciendo aquí estos hombres. Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 8, da los nombres de quienes eran los principales hombres, hechiceros y sabios que llegaron aquí a resistir a Moisés. Y Pablo lo dice así como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Hay hombres así resistiendo la palabra de Dios en los tiempos de Pablo y lo sigue viendo hoy. Y que diga Pablo que resistieron, está diciendo, sabían que era el poder de Dios y ellos engañosamente estorbaron para que Faraón creyera, porque ellos hicieron trucos. ¿Sabe? Se ha comprobado que en los tiempos antiguos como en los modernos había técnicas y hay técnicas para hacer parecer que una serpiente parezca una madera, una tabla rígida, una vara dura. Acuérdense que en Egipto tenían todas esas ciencias y esos conocimientos y habían desarrollado la técnica de agarrar este reptil por la cabeza, en el cuello, cerca de la quijada, sabían dónde tocar y dónde sujetarlo, y entonces por medio del sistema nervioso hacían que el animal se pudiera rígido como un palo mientras lo tuvieran sujetado ahí. De tal manera que cuando les llaman a Janes y Jambres para que hagan este milagro que hizo Moisés y Aarón, tienen tiempo de prepararse. Algunos en la actualidad han hecho esto. En sus ropas holgadas que usan los orientales, traen culebras en sus vestimentas para impresionar a la gente y entonces meten la mano con la habilidad que tienen y la sujetan de donde saben y la sacan como una vara rígida. Y entonces cuando estos ven lo que Moisés hizo y les explican y dicen, nosotros también podemos, y lo sacan, saben que es una trampa, saben que es un fraude, pero están estorbando el poder de Dios. Hermanos, Guillermo Maldonado, Cash Luna, estas mujeres profetizas y todos los que andan allí en la televisión ganando dinero a costa de la fe, hacen esto, saben que están mal, saben que están contra Dios y así lo hacen. Tenga cuidado con ellos. Y viene Janes y Jambres y suelta la serpiente, que en realidad siempre fue serpiente y parecía vara. Eso es una posibilidad que hay de cómo hicieron este truco. Hay otra que era por medio de una hipnosis a las serpientes, es un encantamiento a las serpientes que llegaban a afectar por medio de colores o de movimientos y de ruidos, por medio de la atención del animal, el sistema nervioso también, que llegaban a que la serpiente entrara en algo que se llama catalepsia, que era precisamente, otra vez, por medio de la hipnosis, a paralizar el sistema, hacerlo rígido, incluso sin tocarlo. ¿Ha visto lo que hace este hombre llamado John Milton? Que pone unas sillas así, ahorita vuelvo a la cámara, Brandon, no la muevas. No voy a hacer nada, nada más quiero ilustrar, no se asuste. Pone
a una persona con los talones apenas aquí, a una mujer, y la nuca aquí, y le puede poner hasta 5 veces el peso de esa persona y que se mantiene rígida. Algunos dicen que es poder demoníaco. Lo que yo creo, hermanos, y lo que pensamos personalmente es que sí, el demonio puede usar la capacidad que el cuerpo tiene o la mente tiene, pero es algo que sí es posible por el sistema nervioso, y es algo que se practica y que es un truco, realmente es algo que no viene de necesariamente el poder de Dios como milagro. Este tipo de cosas parece que una de dos está haciendo a este hombre Janes y Jambres, imitando, sabiendo que es fraude el poder de Dios. Un dato interesante, ¿se acuerda? Cuando Moisés se encuentra con el Señor en el capítulo 4, versículo 3, y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y dice Moisés, una vara. Dice, suéltala en el piso, y la suelta y se convierte en serpiente. Cuando le dice el Señor, tómala, recógela, ¿por dónde le dice que la recoja? Por la cola. Esos detalles están a propósito para que sepamos, hermanos, que no es fraude, que no es truco, no es catalepsia. Es un milagro verdadero de Dios. Y entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con la obra imitadora del mundo, de los religiosos, de la política, pero no solamente con ellos, hermanos, con nosotros mismos. Tenemos un corazón idólatra, pecaminoso. Yo me preguntaba, hermanos, a veces miramos, ay, sí es cierto, esos hombres pecadores, falsos, que resisten la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos cristianos solo están imitando el poder de Dios y no ha pasado nada dentro? ¿Cuántos sentados aquí llegan, cantan, ofrendan, leen la Biblia, están aquí, parecen buenos cristianos? No hay diferencia entre uno y otro, pero por dentro Dios lo sabe. Algunos solo están imitando una vida transformada y no está transformada. Algunos solo están imitando una vida santificada y no está santificada. Algunos solo están imitando adoración, pero no hay adoración. ¿Y sabe cómo lo denuncia esto Pablo? Como aquellos hombres que resisten a Dios. Hermano, debemos tener cuidado con ello porque el hombre pervierte la obra de Dios y somos hombres, somos humanos. Y es una advertencia para nosotros mismos. Cuando consideramos la obra de Dios, hermanos, la obra es de Dios, no es nuestra. El Señor va a obrar, Él prepara su obra, Dios provee poder para su obra, pero el hombre pervierte la obra. Tenga cuidado, será muy triste y en el día final se va a descubrir esto y se va a saber quiénes eran y quiénes no eran. Pero aún entre cristianos genuinos, algunos aparentan lo que no son. ¿Sabe cuál es qué es lo que se tiene que hacer? Reconocer. Dice, Señor, perdóname por aparentar. Todos piensan que soy un buen cristiano, ahí estoy cada domingo, pero tú sabes que adentro no soy. Arrepiéntase de ello. Mire, el milagro que Dios hizo por medio de Moisés y Aarón no solamente tenía el propósito para Faraón, tenía el propósito para todo el que lo viera, para el pueblo de Israel, para que reconocieran su poder. Para eso Dios expresa su palabra y manifiesta su poder para que sea reconocido. Cuando usted sabe que Dios está hablando y lo ignora, cuando usted sabe que Dios está obrando y usted se aparta, usted no es parte de aquello, resiste, hermano, tenga cuidado. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice la misma escritura, yo Jehová que escudriño los corazones. O sea, lo que está diciendo es, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Arrepiéntete, porque la obra es de Dios. Porque Dios obra perfectamente. Tú debes confiar en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios prepara su obra. Porque Dios provee poder para su obra. Porque el hombre pervierte la obra. Pero Dios permanece victorioso en su obra. Dios permanece victorioso en su obra. Mire en la segunda parte del versículo 12, una frase cortita. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Hermanos, la obra de Dios es inigualable. No se puede sustituir por nada más. Es perfecta. Y esta evidencia que el Señor dejó y no tenían previsto los magos fraudulentos, demuestra que el Señor es verdadero, que su poder es real, que es genuino y que no hay Dios como Él.
y que ellos no podrían revertir el hechizo. Y el Señor hace que esta vara, que realmente era vara y luego serpiente por el poder de Dios, se traga a las de los hechiceros. Y aquí hay otro dato bien interesante. El Señor, en el libro de Éxodo, la palabra serpiente, si usted la busca, incluso la podemos ver cuando el Señor le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y le dice: una vara, tírala al piso y se convertirá en serpiente. La palabra que usa es nahas, N-A-H-A-S, nahas, que es serpiente literalmente, así eso es el significado preciso. Y esa es la palabra que se usa para serpiente. Pero cuando llegamos a este evento del enfrentamiento de Aarón, Moisés con los magos fraudulentos, el autor usa una palabra diferente. A propósito lo hace. Porque luego después en el capítulo 7, versículo 15, vuelve a usar la palabra nahas, pero aquí va a usar una que es nanin. Y esa palabra no quiere decir solo serpiente. Realmente es una palabra más genérica que alude más a un reptil. Y es la misma palabra que usa Ezequiel para referirse al ídolo principal de Egipto como el cocodrilo, al dios del Nilo. Y usa la palabra Namnim, el dios del Nilo, el cocodrilo. Es la palabra que se usa aquí, nada más. Porque lo que está diciendo es: yo soy el dios del Nilo, yo soy el dios del cocodrilo, y yo estoy por encima de todos tus dioses. Y les evoca esa palabra para que ellos recuerden: mira, el dios del Nilo, pero el Señor tiene el control de ese cocodrilo, de ese reptil, de ese monstruo marino, así se traduce esta palabra. Y el Señor deja en claro que Dios permanece victorioso en su obra, que no hay Dios como el Dios nuestro, que Él devora a todos los ídolos, que Él va a tener la victoria finalmente sobre Aarón y todos los que sobre Faraón y todos los que se opongan junto con Faraón. Dios permanece victorioso en su obra. Hermano, lo que tenemos que hacer es mantenernos en la obra de Dios, creer en la obra de Dios, hacer la obra de Dios, confiar en la obra de Dios, porque Dios permanece victorioso en su obra. Él ha preparado obras para que anduviésemos en ellas de antemano. No ande en sus propias obras, las obras de las tinieblas. Hay una lista de ello. Dios ha preparado obras para que andemos de antemano en ellas. La iglesia, la comunión, el evangelismo, el servicio, la oración, el ayuno, esas disciplinas que el hermano Carlos nos recordaba en la mañana. O sea, el Señor ha preparado todos esos ambientes, todos esos retos contra la carne para que andemos en esas obras, porque el Señor permanece victorioso con todos los ataques que pueda haber. ¿Cuántas cosas hay, hermanos, en las que el hombre confía? Gobiernos, políticos, personas, religiones. Pero todas esas el Señor las devora con su poder y nos quita esa seguridad que es falsa. Es increíble cómo el hombre puede levantar una ciudad impresionante con la torre más grande del mundo, con la ciudad más alumbrada del planeta, con las calles más impresionantes del globo terráqueo. Y en un instante, con un suspiro del Señor, en una tromba, en un torbellino, en un terremoto, se acaba todo. El Señor devora esas cosas que el hombre pone como seguridad para imitar el poder de Dios y decir: tú puedes transformar, dice el hombre, tú puedes crear, tú puedes diseñar, tú eres tu propio Dios. Y se engrandecen con la tecnología y el Señor arruina en un instante su tecnología. Permanece en la obra de Dios. Cree en la obra de Dios, haz la obra de Dios. Él provee para su obra. ¿Qué es tu confianza, hermanos? Riquezas, personas, tus fuerzas, tu salud, tus habilidades, tu trabajo. El Señor devorará todo eso para mostrar que la única obra que permanece es la de Él. Y en esa obra te ha llamado. El poder de Dios no obra solo para destrucción, solo cuando tiene que destruir el pecado, cuando tiene que destruir la maldad, cuando tiene que destruir los ídolos. Pero aún esa destrucción es para reconstrucción, es para regeneración. Se come las serpientes de estos magos para demostrarles que Él es el Dios verdadero, y podrían ellos haber creído, podrían ellos haberse arrepentido si hubieran reconocido el poder de Dios y le hubieran dado la gloria a Dios.
Pero nadie puede cambiar una vida como Él lo puede hacer. Nadie puede transformar una persona como Dios lo puede hacer, y tampoco nadie puede condenar como Dios lo puede hacer. Ese es el milagro más grande que Dios quiere que nosotros veamos. Él es el verdadero Dios que obra poder, y su obra permanece para siempre. Porque Dios obra perfectamente, tú debes confiar en su palabra. En última instancia, el último punto, hermano, no solo porque Dios prepara su obra, porque Dios provee poder para su obra, porque el hombre pervierte la obra, porque Dios permanece victorioso en su obra, pero finalmente porque Dios precede la dureza del corazón respecto a su obra. Porque Dios precede a la dureza del corazón respecto a su obra. Es más, es decir, el Señor sabe de antemano cómo va a responder el hombre, sabe cómo el hombre va a rechazarle cuando ve la obra de Dios. Así es la naturaleza del hombre. Y el Señor precede a eso. Y esto es algo interesante en el último punto. Mire el versículo 13 para que cerremos allí y vea la enseñanza que tiene esta última declaración, que por mucho tiempo para muchos ha sido controversial. Versículo 13, lea conmigo. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. No me impresiona tanto la primera frase, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, como sí me impresiona que diga, como Jehová lo había dicho. Ese es el énfasis, hermano. Como Jehová lo había dicho. Dios precede la dureza del corazón respecto a su obra. El Señor sabe el tamaño de dureza, la solidez de la resistencia a su obra de cada persona en el mundo. Dios la sabe. Lo interesante de esta frase es que el Señor lo declara por una razón. Si no, no lo declararía. Para que nosotros sepamos nuestra condición. Para que este hombre sepa su condición. Cuando Dios dice o describe cómo es nuestro corazón, o lo que haremos, o cómo reaccionaremos, es para que reconozcamos que así como dice el Señor, así será. Y si es algo en nuestra contra, para que nos arrepintamos. Véalo en la Escritura y verá si no es así. Cuando el Señor describe nuestro corazón, lo que haremos, cómo reaccionaremos, es para que así como el Señor ha dicho, nosotros creamos que será, y si es algo contra nosotros, que nos arrepintamos. ¿Se acuerda, hermanos, por ejemplo, cuando el rey Ezequías, me parece que fue, enfermó de muerte e iba a morir, y estaba allí en su cama agonizando prácticamente, y entonces viene Isaías y le dice, prepárate, prepara tu casa porque vas a morir. ¿Usted cree que Dios estaba jugando con eso? No, iba a morir. Dios está en serio y le declara. Dios precede. Había una razón por la que Dios le iba a quitar la vida. Y Dios precede a esa dureza y le dice lo que va a ocurrir. Sale Isaías de regreso, y antes de que salga del patio de la casa de Ezequiel le dice, regrésate y dale otro mensaje. ¿Qué mensaje, Señor? Dile que va a vivir. Dice Isaías, me acabas de decir que va a morir. Lo que había ocurrido y que Isaías no sabía es que Ezequías había vuelto la cara, su rostro a la pared, allí donde estaba con lo único que tenía, oró como nunca había orado. Y le dijo al Señor, concédeme la vida. Se arrepintió y le rogó, y el Señor se la concedió. Hermanos, cuando el Señor anticipa y precede a nuestra dureza, tiene una razón. No siempre es como Él lo ha dicho, porque Él es misericordioso y no está jugando, lo iba a hacer. Vemos otro ejemplo. ¿Se acuerda Moisés regresando de estar con el Señor en el monte de donde le entregó las tablas, y ve al pueblo entregado a la idolatría? ¿Y qué dice Dios? Apártate, Moisés, porque voy a destruir este pueblo y te voy a dar otro mejor. ¿Usted cree que estaba jugando? No, estaba hablando en serio. Pero no fue así. Moisés reacciona en ese carácter de Cristo, movido por esa obra del Señor, en misericordia. Señor, en intercesión, Señor, ¿qué va a decir la gente de tu pueblo, de ti, que vas a destruir a tu pueblo? Perdónalos. Es más, Señor, quítame a mí, raeme del libro de la vida, dice Moisés, para que ellos sean salvos. Y el Señor los perdona.
Dice la Escritura que si en Tiro y en Sidón hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Jerusalén, habrían sido salvas estas ciudades. Y Dios dice, porque es verdad, así hubiera sido. Hermanos, cuando Dios precede a la dureza del corazón y nos lo deja ver, siempre lo precede, pero a veces nos lo deja ver, tiene un propósito. Escenario opuesto, ¿se acuerda Pedro? Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. No, Señor, ¿cómo crees? Yo no te voy a negar. Pedro, te estoy diciendo que me vas a negar. El Señor precede la dureza. El orgullo de Pedro no lo deja ver. ¿Y qué sucedió en este caso? Lo negó. ¿Cuál es la diferencia? La reacción ante la expresión de la realidad de nuestro corazón. O sea, cuando Dios nos revela lo duro que es nuestro corazón, la diferencia la hace nuestra reacción al Señor. Hermano, ¿qué le está mostrando el Señor de su corazón? Ay, somos tan duros a veces que nos hacemos que a nosotros no nos hablan. Hermano, no te hagas, como dicen popularmente, no te hagas que la Virgen te habla. El que te habla es Dios. Te está diciendo a ti, hay cosas que sabes que el Señor te está mostrando de tu propio corazón. Y tú puedes hacer una de dos: reconocerlo y decir, es cierto, Señor, si tú me dejas, si tú me abandonas, voy a ser destruido por mis propias concupiscencias. Perdóname, Señor. O puedes decir, no, Señor, ¿cómo crees? Yo jamás haría eso. Si el Señor te lo está diciendo, es porque Él sabe mejor que tú acerca de tu propio corazón. De cuántas cosas el Señor le ha advertido, le ha mostrado, y entonces cómo ha reaccionado. Porque al final de cuentas el Señor precede a la dureza del corazón respecto a su obra. Vemos a Faraón y el Señor se glorificó en él. Pero hermano, usted y yo no tenemos un corazón diferente que el de Faraón. La diferencia es la respuesta a la declaración de Dios, a la palabra de Dios, a la obra de Dios. Porque es su obra, hermanos. Dios prepara su obra. Dios provee poder para su obra. El hombre pervierte la obra. Dios permanece victorioso con su obra. Y Dios precede a la dureza del corazón respecto a su obra. Porque Dios obra perfectamente. Tú debes confiar en su palabra. La obra de Dios se va a llevar a cabo. Confía en la palabra del Señor para llevar a cabo esa obra, para ser partícipe de esa obra. Y confía en la obra del Señor, no es la tuya. Verás la diferencia que hay. Porque Dios obra perfectamente. Tú debes confiar en su palabra. Padre, gracias por el tiempo y la reflexión de esta mañana, Señor, sobre la resurrección de nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo. Gracias por recordarnos, Señor, también que la obra es tuya, que tú tienes el poder, que tú permaneces, que tú te anticipas, que tú nos quieres usar. Ayúdame para que yo pueda, Señor, conformarme a esa obra tuya. Ayuda a mis hermanos. Necesitamos de ti, Señor. Tú sabes cuánto. Te ruego que obres en la necesidad de cada uno. Si hay incredulidad, si hay dureza, si hay conformismo, como vimos en la mañana, si hay dudas. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Y gracias por hablarnos en tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.